¿Y si la persona que todos desacreditaron estuviera diciendo la verdad? ¿Y si detrás del show mediático se escondiera una trama que nadie quiso escuchar? ¿Qué pasa cuando una denuncia que parecía exagerada empieza a mostrar señales de ser cierta? Hoy vamos a meternos de lleno en el caso de Viviana Canosa, la periodista que encendió la mecha de uno de los escándalos más fuertes de los últimos años en la farándula argentina. Quédate hasta el final porque vamos a desmenuzar los argumentos, los rumores, las pistas judiciales y los cambios en la opinión pública que hacen que cada día más personas digan, al final, Canosa tenía razón. Todo comenzó cuando Viviana Canosa lanzó al aire una denuncia que sacudió los cimientos de la televisión argentina. Según sus palabras, existía una red de trata de menores que involucraba a figuras públicas muy conocidas. Entre los nombres que comenzaron a circular mediáticamente estaban Lizzy Tagliani, Florencia Peña, Damián Betular, Costa, entre otros. Aunque es clave subrayar que hasta el momento no hay confirmación oficial ni imputaciones formales, el solo hecho de que sus nombres estuvieran dando vueltas en medios encendió un incendio difícil de apagar. La reacción inicial fue la esperable. Muchos la trataron de exagerada. Hubo bromas, memes, desacreditaciones en redes, incluso desde programas de televisión. Se dijo que no había ninguna prueba, que la denuncia era humo, que era solo un intento de Canosa por volver a estar en la agenda mediática. Pero aquí entra la primera pregunta potente: ¿qué pasa cuando un denunciante empieza a tener razón ante los ojos de quienes lo criticaron? El primer giro ocurrió cuando Canosa explicó que la causa estaba bajo secreto de sumario. Esta frase, que para muchos parecía una excusa, resultó ser un punto clave. Según sus palabras, no solo existía una causa judicial, sino que además el secreto de sumario se había extendido. Esto significa que la justicia considera que el caso es lo suficientemente sensible como para mantenerlo bajo reserva. Pero Viviana Canosa, después de varios días de no referirse a esta denuncia, habló en su programa. Esto decía. Quiero decir una cosa con mi abogado, cortita, simple. Todos decían que no había secreto de sumario en la causa de la denuncia que yo hice. Claramente hay secreto de sumario, se extendió. Mucha más gente que está declarando, que hay testigos que aparecen, que yo me sigo reuniendo con gente que quiere declarar, que gente que quiere contar, que gente que tiene pruebas. Yo me sigo juntando con todos. Esto es algo mucho más profundo. Yo les doy mi palabra de honor, que yo no me metería en esto si no sé que puedo dar o hacer una denuncia que puede llegar a buen puerto. Después, por supuesto, la justicia va a decidir. Pero no embarren, no enchastren, no me inventen, no me digan estupideces, porque yo estoy dejando mucho de mí. Ahora estoy, por supuesto, mucho más tranquila, porque la verdad es que estoy mucho más tranquila, porque aparecen más testimonios, porque aparece, les digo la verdad, y yo no lo sabía, además de que mi teléfono revienta. Es impresionante la cantidad de gente abusada, que ya sus causas prescribieron, y otras personas que no. Y es impresionante, no quiero decir muchas cosas, por supuesto, pero es impresionante como muchas cosas conducen hacia los mismos lugares. Bueno, vuelve a hablar del tema después de varias semanas, porque evidentemente dijo un día no voy a hablar más de esto en televisión, al otro día volvió a hablar, pero luego se llamó a silencio. Insiste con que no va a hablar de esto mientras exista el secreto de sumario, pero también es clara. No es que acá no hay pruebas, no es que se cayó, no es que no dije nada, yo estuve manteniendo reuniones. Esto es la palabra de ella. Claro, esto es lo que dice Viviana Canosa. Recordemos que el único documento hasta ahora que se conoció es la denuncia original de ella. Ella después vuelve a ratificar la denuncia unos días después y a partir de ahí hay secreto de sumario. Pero lo que hay que decir que hasta ahora, que se sepa, no hubo allanamientos y no hubo ningún detenido. Por eso es que ella está diciendo, bueno, hay testigos que están declarando, efectivamente, pero lo que nosotros decíamos es que una cosa es, o sea, el abanico que puede haber en los delitos sexuales es muy amplio. Está en juzgado federal porque ella denuncia una red de trata, pero puede que eso se convierta en otro tipo de delito con el correr del tiempo. Por eso hasta ahora hay que esperar esos testigos, qué es lo que declaran y qué tienen para demostrar. Tal cual. Lo que se ha pedido hasta el momento y de lo que sabemos es justamente que, por ejemplo, las antenas de telefonía, a propósito de los llamados telefónicos, se han aportado algunos teléfonos celulares también de algunos de los mencionados y de otros que se fueron incorporando. A partir de aquí, de este tema, es cuando empieza a tratar de armarse parte del rompecabezas. No es lo la crítica, en verdad, es por qué se acusó en público a figuras públicas cuando todavía no había testimonio contundente. Porque si los testimonios se empiezan a recabar ahora,
¿En función de qué se los acusó? ¿Se las acusó de un rumor? ¿En función de qué se empiezan a conseguir esos testimonios? ¿Y esos testimonios refrendarán la acusación original contra la figura pública, Lizy Tagliani, Flor Peña? Eso es lo que quiere hacer la justicia. Lo más estéril posible, una investigación tan complicada y además, obviamente, de que habla o involucra la intimidad de menores, de mayores también, y de los denunciados, que se merecen una investigación firme y concreta. Bueno, ahora vamos a hablar con Dani Ambrosino de los denunciados, concretamente también vamos a hablar de Lizy Tagliani, que todo el tiempo hace referencia, pero primero escuchemos al abogado de Viviana Canosa, el doctor Dragani, que es habitualmente en esta causa la voz que explica los detalles, como por ejemplo fue en algún momento cuando dijo una cosa es lo que se denunció en televisión, otra cosa es lo que se denunció en la justicia, y esta vez decía esto. Viviana Canosa adelantó que podrían presentarse más testigos y usted agregó de identidad reservada. ¿Esto sería así? Bueno, en rigor de verdad, el juzgado se está manejando con absoluta reserva en función de las eventuales víctimas que se pueden haber presentado y las que se pueden presentar en el futuro. Y hay un programa de tratas, no solamente para esta causa, sino para todas, que es testigos de identidad reservada, con algunos recaudos que se toman para que esas víctimas y o testigos conserven ese estado hasta el final del proceso. ¿Cómo se explica que al día de hoy, es cierto, hay secreto de sumario, pero que no hayamos sido testigos de allanamientos o secuestro de celulares? Bueno, en las medidas de prueba, yo vuelvo a repetir, yo no tengo acceso a las mismas porque Viviana es denunciante, no somos creyentes, con lo cual nosotros tampoco sabemos cuáles son las pruebas que está llevando a cabo la justicia, pero hubo varias medidas de pruebas ordenadas y que probablemente se puedan hacer públicas algunas y otras no. La consecuencia directa es que ni la prensa ni los propios involucrados pueden acceder a detalles específicos, lo que alimenta el silencio y, por supuesto, el suspenso. ¿Es ese silencio prueba de humo o evidencia de algo grave? Las palabras de Canosa fueron contundentes. Dijo, todos decían que no había secreto de sumario en la causa, en la denuncia que yo hice. Claramente hay secreto de sumario, se extendió. Aquí aparece una segunda pregunta que engancha, ¿por qué la justicia mantendría en reserva un caso si no hubiera absolutamente nada detrás? Esta es una pregunta que divide a la opinión pública y que ha hecho que cada vez más personas empiecen a prestarle atención al caso. Pero el tema no terminó ahí. Canosa fue más allá. En sus propias palabras, reveló que hay nuevos testigos que están aportando información a la causa. Según ella, eso explica por qué el secreto de sumario se ha prolongado. Además, agregó que muchas personas están denunciando con identidad reservada. Esto nos lleva a una tercera pregunta clave: si esto fuera solo un invento mediático, ¿por qué habría gente arriesgándose a declarar? ¿Qué motivación puede tener alguien para meterse en una causa tan delicada si no hubiera algo que contar? Es necesario aclarar, por supuesto, que todo lo que está sucediendo está siendo investigado y que hasta el momento no hay confirmaciones oficiales de culpabilidad. Pero la evolución del caso, al menos en términos judiciales, muestra que no fue archivado ni desestimado, como muchos creían. De hecho, las palabras de Canosa fueron firmes: no estamos jodiendo, esto es en serio. Por lo menos yo me lo tomo en serio, y la justicia también se lo toma en serio. Estas frases nos invitan a una reflexión incómoda: ¿subestimamos demasiadas veces a quienes denuncian en los medios? ¿Cuál es el costo social de no escuchar? Otro punto fascinante de este caso es el cambio en la percepción pública. Cuando la denuncia surgió, era fácil reírse. Pero a medida que avanzó el proceso, las redes sociales empezaron a virar. Hoy, es común leer comentarios como: al final Canosa tenía razón, yo al principio no le creí, pero mira cómo avanzó todo, o incluso, esto puede terminar en un escándalo histórico. La pregunta natural es: ¿qué pasa en nuestra cabeza cuando alguien que desacreditamos empieza a demostrar que tenía fundamentos? El papel de los famosos involucrados es otro aspecto que genera tensión. Ninguno de ellos ha sido formalmente acusado por la justicia, pero la sola circulación de sus nombres los puso en el centro del huracán mediático. Muchos piden que se levante el secreto de sumario para limpiar su imagen y esclarecer los hechos. Aquí surge otra pregunta atrapante: ¿qué consecuencias tiene para un famoso verse implicado, aunque sea mediáticamente, en un caso tan grave? ¿Cómo se limpia una reputación cuando el barro mediático ya manchó la ropa? El manejo judicial también merece atención. El hecho de que la causa esté viva, con testigos nuevos y con identidad reservada,
indica que, al menos desde la justicia, no se lo toma como un simple circo mediático. Eso no significa automáticamente que haya culpables, pero sí que existe material suficiente para investigar. Este dato es crucial porque revela que hay un terreno intermedio entre la verdad absoluta y la falsedad total, la zona gris donde la justicia debe actuar. Otro aspecto que hace que este caso se convierta en un fenómeno cultural es lo que dice de nosotros como sociedad. El caso Canosa nos pone frente a frente con el fenómeno de desacreditar denuncias públicas, especialmente cuando provienen de figuras polémicas. ¿Por qué tendemos a desconfiar de quien habla fuerte? ¿Por qué creemos que lo mediático es sinónimo de falso? Y, lo más inquietante, ¿cuántas veces habremos callado voces incómodas por prejuicio? El escenario futuro está lleno de incertidumbres. ¿Qué puede pasar en las próximas semanas? Una posibilidad es que se levante el secreto de sumario y se sepa con claridad que famosos están formalmente vinculados a la causa y en qué rol. Otra posibilidad es que aparezcan más testigos, lo que profundizaría aún más el escándalo. Y, por supuesto, existe la chance de que, tras la investigación, la justicia determine que no hay pruebas suficientes para avanzar. Cada uno de estos caminos tiene implicancias gigantescas no solo para Canosa, sino para todo el ecosistema mediático argentino. Y ahora la pregunta final, ¿vos qué pensás? ¿Viviana Canosa está destapando un caso real o estamos frente a otro episodio de ruido mediático que terminará en la nada? Deja tu comentario, contanos tu opinión, compartí este video, dale like y suscríbete al canal. Porque lo que viene, te lo prometemos, va a seguir dando que hablar.